nuevo. Es que saben que esto de admitir me perturba y me maneo y todo mal, ya. Así que traten de ser un poquito más puntuales para no tener estos problemas. Porque aparte la grabación después también salen los admitir a cada rato. Vale, vamos a partir de nuevo. Respecto de la nomenclatura del hormigón, les comentaba que estos números son ejemplos y estos números pueden cambiar, ¿vale? Esta es la base de compra, esta es la nomenclatura del hormigón, así pido un hormigón y una planta premezcladora, estos datos los necesito para dosificar, ¿ok? Y va a depender estrictamente del proyecto que yo tenga que hacer, del tipo de estructura que tenga que hormigonar. En el caso de la resistencia mecánica está claro porque esto lo voy a definir, el número, la cantidad de megapascales que necesito, dependiendo de la estructura o las cargas que van a estar sosteniendo esa estructura, ¿ok? Por lo tanto, lo que les comentaba es que si bien aquí me aparecen grados que van en general de 5 en 5, puedo tener resistencias intermedias. Les decía hace un ratito que yo hace poco dosificamos un hormigón que era un G18, o sea, no tenía nada que ver con ninguno de estos números que aparecen aquí. Por lo tanto, podría tener datos intermedios, ¿vale? Lo otro es que comenté que la fracción defectuosa en general no supera el 20% y el valor más pequeñito es un 5%. Los atrasados, por favor, 8:15. Ya, vamos. 5% significa, si lo miramos al revés, 95% nivel de confianza, fracción defectuosa, un 5% de valores por debajo de la resistencia de proyecto. Entonces, este número sí que tiene una restricción y es que se puede mover entre 5, 10 a 20% de fracción defectuosa. El tamaño máximo del árido va a depender de las condiciones de obra, como dice aquí. Entonces, este número puede ser 20, puede ser 40, puede ser 12,5, puede ser cualquier valor intermedio dentro de los tamaños máximos del árido que se utilizan normalmente. Cuando veamos la clase de áridos, vamos a ver las granulometrías de los materiales gruesos y ahí esto va a depender del distanciamiento entre las armaduras, del distanciamiento entre los moldajes, del espesor del elemento, por lo tanto este número tampoco es fijo, puede ser cualquiera, ¿ya? Dentro de los tamaños que existen en la granulometría de un árido grueso. Y el cono también puede ser cualquiera. La norma del asentamiento de cono va entre un valor de 1,5 a 24 centímetros, por lo tanto puedo tener todo el rango de números que se les ocurran desde el 1,5 al 24 centímetros, ¿ok? De ahí en adelante ya existen otros métodos de fluidez que aparecen en la clase de introducción, que son medir los diámetros de escurrimiento, ¿ya? O sea, cuando ya es muy fluido, esto queda prácticamente como una sopa, yo tengo que medir diámetros de escurrimiento y no asentamiento de cono, y ahí se utiliza otra metodología. Por lo tanto, estos números no son fijos, esto es un ejemplo. Lo mismo pasa para flexotracción. Este número 4,5, ya les mostré en la tabla, puede ir de 3 a 6, este número puede ir 5, 10 o 20, y este número, por supuesto, también puede cambiar dependiendo del tipo de estructura que yo esté hormigonando. Lo mismo con el asentamiento de cono, ¿vale? ¿Hay dudas con respecto a esto que les pueda responder ahora por si alguien se quedó con dudas? Esto lo estoy aclarando por algunas consultas que he tenido en el correo. Si alguien más tiene una duda con respecto a eso, ningún problema. Profesora, Dígame. ¿cuánto mide el cono de Abrams? El cono de Abrams en total 20, poco más de 24, 25 centímetros, algo así. Entonces la norma te permite medir hasta 23, por ahí anda el rango. No me acuerdo exactamente, pero como nunca tenemos conos tan superiores, generalmente ya te lo especifican en diámetro de escurrimiento sobre los 22, 23 centímetros, ya te piden medir inmediatamente el diámetro, ¿ya? Pero sí anda entre 25 y 30 centímetros en la altura del cono. ¿Alguna otra pregunta?
¿No? ¿Nada? Vale. Seguimos. 30 centímetros, sí, 30 centímetros tiene el cono. Entonces puedes medir hasta 24, ¿ok? Sobre 24 ya cambia la metodología. Voy a admitir al último atrasado, después lo siento mucho, pero ya no más. 8:15, chicos, por favor, porque esto es una lata para nosotros los profes que tenemos que salirnos de la clase e interrumpir, ¿vale? Listo, quedamos aquí en los grados de exposición la clase pasada, donde les comentaba que esto es lo importante de la norma, de la actualización de la norma, y que tiene que ver con las condiciones de durabilidad o los requisitos de durabilidad que debo considerar a la hora de diseñar una mezcla de hormigón. Aquí hay algunas cosas que por supuesto no vamos a ver en detalle porque esto ya forma parte del área de patología del hormigón. Sí les voy a comentar cuáles son las restricciones, les voy a mostrar unas fotos para que ustedes tengan una idea de cuáles son los daños que pueden afectar a una estructura o cómo me va a quedar una estructura si es que yo no considero en el diseño estos factores ambientales, ¿ya? Vimos que la norma hace, trabaja, digamos, con la permeabilidad de las mezclas, vale decir, la cantidad de poros accesibles que quedan en el hormigón, por donde, por supuesto, van a entrar todos los agentes agresivos, por ahí entran, hasta empezar a difundir hacia adentro de la masa de hormigón. Vamos a ver los grados de exposición, o sea, de qué grados de exposición me tengo que preocupar, cómo proteger el elemento estructural y cuáles son las dosis mínimas de cemento, ¿ya? Algunos agentes externos que aparecen en la norma, hay muchos más a efectos de patología de estructuras, pero la norma considera como importantes dentro de los ambientes a los que nosotros estamos expuestos como país, son los sulfatos, los cloruros y los áridos que son reactivos, ¿ok? Y aquí aparecen algunos ensayos que la norma me especifica que yo tengo que hacer antes de diseñar las mezclas de hormigón. Profe. La chance al último alumno atrasado. Diga. Profe. Cuente. ¿Sabe que en la norma hay una definición de agua libre, pero no la entendí muy bien? Sentí que era un poco... Ya. ¿Me la quieres leer para ir explicándote? ¿La tienes accesible o la miramos? Dice, agua libre, agua que contiene hormigón fresco, sin considerar el agua absorbida por los áridos hasta la condición de saturado superficialmente seco. Ya, perfecto. Mira, ¿Lo vamos podría a explicar hacer... mejor? Sí, ningún problema, encantada. Vamos a hacer voy a poner una diapositiva nueva, y como para que les quede un poquito más claro, y voy a ir escribiendo aquí, así no queda en el aire, ¿vale? Mira, la receta o dosificación, voy a ponerlo con letras más grandecillas para que ustedes lo puedan mirar bien, ¿ya? En la receta o dosificación yo tengo el cemento, ¿cierto? Que voy a tener, no sé, por ejemplo, 350 kilos de cemento para fabricar 1 metro cúbico de hormigón. Siempre es para fabricar 1 metro cúbico de hormigón. Cuando ustedes diseñen mezcla, todas las recetas que hagan o las dosificaciones que hagan van a ser para diseñar 1 metro cúbico. Si quieren hacer más, todo por regla de 3. Si quieren hacer menos, todo por regla de 3. Entonces después viene el agua y después vienen los áridos, ¿no es cierto? Separados, arenas, gravillas y qué sé yo. Y aquí me aparecen, no sé, por ejemplo, 150 litros de agua, ¿no es cierto? Y eso es lo que yo tengo que incorporar al hormigón. Ok. Voy a poner, la voy a duplicar, para que no quede como en el aire y puedan ir viendo lo que yo les voy a ir comentando. Entonces, si hago un detalle aquí de esta receta, esta agua va a tener, estos 150 litros van a tener varias funciones. Por ejemplo, voy a tener agua libre,
A lo mejor aquí me voy a enredar mucho, espérate. Mejor, ahí. Voy a tener agua que se va a... agua que se combina con el cemento, y que voy a tener ahí los procesos de hidratación, fraguado y qué sé yo, ¿no es cierto? O sea, necesito agua para hidratar el cemento y tener resistencia mecánica. Eso es lo primero. Entonces, de esos 150 litros voy a tener un uso, que es agua que se combina con el cemento para el fraguado. Voy a tener un segundo uso, y es agua que se evapora. ¿Ok? Cuando el agua se combina con el cemento, ¿qué es lo que se genera? Alguien que me responda ahí. Produce una reacción química, ¿no es cierto? ¿Calor? Calor, perfecto. O sea, aquí se genera calor. Esta reacción química genera calor. Muy bien. Y por eso es que se empieza a endurecer. Vamos a tener que achicar un poco esto. Con 28 todavía lo ven. Perfecto, ya. Entonces, agua se combina con el cemento, pasamos al fraguado, se genera calor. Como se genera calor, parte de esos 150 litros se van a evaporar. Lo que yo tengo que hacer es evitar que se evaporen para que el agua se siga combinando con el cemento, ¿no es cierto? Parte de esa agua queda como agua libre. Y parte de esa agua satura los áridos, que es lo que dice la norma. Entonces, cuando yo diseño una mezcla de hormigón, una de las cosas que tengo que hacer es calcular cuál es la humedad de los áridos. Y cuando yo calculo la humedad de los áridos, lo que voy a tener, que se los voy a explicar en la próxima clase con monitos y más detalle, voy a decir, bueno, mis áridos pueden estar, dice, saturados superficialmente seco, ¿no es cierto? Esa es la palabra que sale en la norma. Al chico que me leyó el agua libre. ¿Cómo? Disculpe, profe, que se escuchó cortado. Perdona, en la norma dice que el agua libre es hasta que se ocupa agua para dejar los áridos en estado saturado superficialmente seco. Sí, dice ¿Sí? agua que contiene hormigón fresco sin considerar el agua absorbida por los áridos hasta la condición de saturado superficialmente seco. Ya, esa es la SSS. Bueno, una condición de los áridos puede ser que estén secos, ¿no es cierto? Entonces, en presencia de agua se van a comer todo el agua que necesitan para quedar en ese estado. Ese estado significa que los poros accesibles e inaccesibles están llenitos, o sea, no absorbe agua de ninguna otra parte. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer yo en esta receta, calculo cemento, agua, y a los áridos les calculo la humedad para calcular el agua necesaria solamente para que se combine con el cemento, para que parte de ella inevitablemente se me va a ir, tiene que ser la menos posible, y quede agua libre disponible para los procesos de hidratación. Después de que el hormigón endureció, siempre va a quedar humedad adentro, en los poros del hormigón. Poquita, pero va a quedar. Entonces, parte de esa agua también yo tengo que considerar aquí que deje los áridos en su estado neutro, digamos. Ni que me roben agua de aquí, ni que aporten agua adicional que pueda disminuir las resistencias del hormigón. Entonces, el agua de la receta de osificación, si se fijan, tiene varias funciones. Aportar resistencia mecánica al combinarse con el cemento, agua que se va a evaporar, agua que va a saturar los áridos o dejarlos en esa condición, y el agua libre, que es la que queda ahí, contenida en los poros del hormigón. ¿Se entiende? ¿O Sí, todavía? profe, Diga. ¿y esa agua libre se cuantifica o es necesaria cuantificarla para algún proceso más adelante? No, nada, nada. Queda ahí Es como disponible. definición de una definición. No, no hay que hacer nada. Esa agua libre es como que queda ahí confinada. Y lo que vas a tener más adelante, por ejemplo, tú mides la resistencia a los 28 días y deberías tener la resistencia de proyecto. Y si mides la resistencia a los 90 días, vas a tener un 10% más de resistencia al menos,
porque esa agua que quedó ahí escondida en los poros del hormigón sigue hidratando el cemento. Otra agua que tienes externa, por ejemplo, es la humedad ambiente. La humedad ambiente también te aporta un poquito de agua que sigue hidratando el cemento en el tiempo, en los años. Si tú sacas un núcleo de una estructura 100 días después, a los 2 años de construida la estructura, va a tener más resistencia que la que tenía a los 28 días. ¿Vale? Entonces, esa agua libre sigue interactuando con el cemento muy lentamente y no provoca ningún problema, ¿ya? Salvo en condiciones de hielo-deshielo, que más adelante vamos a ver que si es mucha, se puede congelar y provocar algunas patologías. En general, suele tenerse el agua necesaria para trabajabilidad y para combinarla con el cemento, y muy poquita que se evapora y muy poquita agua libre disponible, ¿ya? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe, gracias. Sí. Ok, ya. ¿Hay alguien más que esté esperando ahí? Chicos, en general, por favor, traten de conectarse temprano, porque si no, yo después de 1 hora ya no admito a nadie más, por respeto a los demás, que se nos corta la clase, ¿vale? Entonces, la norma empieza, yo les copié los cuadros tal como vienen en la norma, no los hice de nuevo porque no tiene absolutamente ningún sentido, es más, me podría haber hasta equivocado en los numeritos y todo lo que aquí aparece. Y entonces, ¿qué es lo que me dice la norma? Esto les voy a explicar algunas tablas, les puse algunas, no todas, la norma hay muchas, pero para que entiendan cómo funciona la norma y cómo tengo que leer estas tablas. Entonces, ¿qué es lo que me dice la norma? Por ejemplo, si su agente externo es un clima donde tengo hielo y deshielo, vale decir, hay temperatura o sea, bajo menos 5 grados Celsius, como pasa mucho en Coyhaique, en Punta Arenas, ¿no es cierto? O en la alta montaña, que puede ser también. Y entonces voy a tener estos ciclos donde el agua se congela y se descongela. Sube la temperatura, se descongela, baja mucho, menos 10, menos 15 grados Celsius, y se congela. ¿Qué es lo que me dice entonces la norma? Bueno, si su hormigón, elijamos cualquiera, elijamos el F1, por ejemplo. Dice, su hormigón está expuesto a congelación y deshielo y ocasionalmente está expuesto a humedad. ¿Ok? Si esa es mi situación, entonces la norma me dice, bueno, el hormigón más básico que usted puede usar es un G30. Por eso ese mínimo grado de resistencia especificado. O sea, si yo voy a estar en esas condiciones, no puedo tener un hormigón de menos de 30 megapascales de resistencia mecánica. Si usted elige un G20, va a tener problemas. Entonces, la norma te está diciendo, parta con un G30, de ahí para arriba. Otra cosa que te dice, bueno, el aire total que usted va a tener dentro de ese hormigón tiene que andar entre un 6, entre un 4,5 como mínimo y un 6%. Cuando hablamos de aire total, no es del aire total que queda dentro de los poros de hormigón después de todos los procesos de hormigonado, de compactación, que siempre van a quedar poros adentro, ¿no es cierto? Siempre va a quedar un poquito de aire. Se supone que tengo que hacer las partidas lo mejor posible para que tenga la menor cantidad de poros en la superficie del hormigón. Pero si eso no es así, voy a tener algún nivel de porosidad o permeabilidad. Ese no es el aire del que habla aquí, este es el aire incorporado. O sea, yo tengo que incorporar un aditivo que crea burbujitas de aire dentro de la masa de hormigón. Y entonces, cuando habla de aire total, va a ser el aire incorporado más el aire que queda presente por los procesos de las partidas de hormigonado normales, ¿ya? Profe, ¿y la cantidad de aditivo me da la cantidad de aditivo, me define el porcentaje de aire? Exactamente. Y eso Ya. se puede medir, ¿ya? Hay un equipo a presión donde tú echas el aditivo y después mides las burbujitas de aire que pudiste incorporar.
Y esas tienen que estar dentro del rango que te sale aquí en la norma. Más adelante les voy a explicar, no ahora, cómo funcionan las burbujitas y por qué mejoran la resistencia a la congelación del hormigón dentro de la masa, ¿vale? Pero básicamente es eso, exactamente. Yo puedo graduar la cantidad de aire que voy a incorporar con la dosis de aditivo. Que el aditivo es un químico que se incorpora con el agua de amasado o después de que termino de mezclar todos los componentes, echo este químico en la hormigonera, ¿vale? Y ese por efectos químicos que más adelante les voy a explicar, crea unas burbujitas, imagínense como que fuera un detergente, ¿vale? Y van a quedar unas burbujitas aisladas dentro del hormigón. Y esas van a impedir ciertos rangos de deterioro dentro de la mezcla de hormigón. Hay otra restricción y que tiene que ver con el tamaño máximo del árido, ¿ya? Y entonces aquí, bueno, te dicen usted puede usar un tamaño máximo que puede ir entre los 10 milímetros y los 40 milímetros. O sea, me permite todos los rangos de árido que normalmente se utilizan en las mezclas de hormigón. Y los intermedios también, por supuesto. ¿Sí? ¿Qué sucede? No se puede mostrar. Ya les quería mostrar una imagen aquí, no la ven, ¿no es cierto? Déjenme ver si se las puedo mostrar a partir... Tampoco. ¿No se ve nada? No. ¡Qué horror! Me voy a morir. Y en las clases de patología tampoco. Bueno, si puedo al final de la clase, vemos si las pueden ver. No sé por qué no se pueden ver. Dime. ¿Está arriba el Power? ¿Está qué? Sí, subió el PPT. Sí. ¿Dónde? ¿En el navegador? Sí. No, este no. Okay. No, este no. Déjame ver una cosa, si es que... se me puede haber desconectado el disco duro. Yo creo que es eso. Sí, se desconectó el disco duro. Ahí se ven algunas fotos. Esa sigue sin verse. Denme un segundo, chicos, por fin. Voy a ver si se los puedo mostrar desde las clases de patología. Ahí lo pueden ver. Por ejemplo, esa es una estructura. ¿Lo pueden ver? Sí. Vale. Sí. Fíjense que ahí tienen el muro de una presa de hormigón armado que tiene más hacia, bueno, lo tiene en toda su extensión, pero lo que se ve más fuerte en la foto, digamos, que lo pueden ver hacia el lado izquierdo de su pantalla, ¿no es cierto? Ahí tengo un nivel de deterioro importante en una estructura que fue expuesta a los ciclos hielo-deshielo. Así termina quedando una estructura cuando no incorporo el aire y no tomo las precauciones que la 170 estamos viendo que me está exigiendo, ¿no es cierto? Ahí tienen otro. Esto es la fisuración típica antes de daños tan intensos como este, de cómo está la estructura. En este caso también hay sales añadidas, por eso es que aparece blanquecina la superficie. Y son la fisuración típica por deterioros de hielo-deshielo.
que no es parte del curso, pero bueno. Profe, Dígame. ¿y qué tipo de árido se ocupa? Me Se refiero llama a si es chancado o rodado. árido. Depende de la obra. Sí, depende del tipo de estructura básicamente. Si estamos hablando de que sean pavimentos, que en Estados Unidos, fíjate que sufren mucho los pavimentos con los ciclos hielo de hielo, aquí menos porque suelen usarse carpetas asfálticas, en el sur mucho adoquín por los tipos de terreno, entonces también hay de hormigón, digamos, pero se utilizan normalmente en pavimentos los áridos chancados, ¿ya? Yeah. En edificación es más normal utilizar el árido rodado, pero con la dificultad que hay hoy en día o la escasez de árido de ese tipo, porque las extracciones están súper limitadas, casi todo el árido que hoy día usamos es más bien chancado con mezcla de rodado, o sea, un poco el árido rodado que uno tiene disponible, así como que tú lo veas absolutamente producto de la erosión del agua, o sea, de la extracción de los ríos, es menos en proporción al árido chancado. Así que sí, tiene más que ver con la cantidad de burbujitas que tú puedas mantener al interior de la mezcla, tiene más que ver con la cantidad de aire y la cantidad de cemento que yo tengo en el hormigón, ¿vale? Más que con la forma del árido, para este tipo de daño, ¿ok? Ya, muchas gracias. Ya. Otros requisitos por durabilidad, la norma especifica un agente agresivo que son los sulfatos externos. Como les digo, esto mucho tiene que ver con patología de estructura, por lo tanto lo voy a pasar así muy por encima, solamente para que ustedes sepan que existen estos agentes agresivos. Los sulfatos externos pueden venir de distintas fuentes, ¿ok? El agua de mar, por supuesto que tiene cloruros, sulfatos, magnesios y otro montón de sales, pero en proporciones más pequeñas. Si uno hace un análisis del agua de mar, del Océano Pacífico, porque si ustedes hacen un análisis del agua de mar, no sé, del Atlántico, del Índico, de cualquier otro mar que quieran, van a encontrar otras proporciones de sales. Por lo tanto, si hablamos del agua de mar nuestra, incluso a lo largo de la costa, voy a tener distintas proporciones de las sales. La que más preponderancia tiene en el mar es el cloruro. Después vienen los sulfatos, magnesio y otras sales añadidas. ¿Okay? Por lo tanto, uno como que siempre suele decir, bueno, el agua de mar, ¿qué es lo que afectan? Los cloruros porque hay un mayor porcentaje. También hay sulfatos en el agua de mar, pero en menor porcentaje. Y donde más hay sulfatos son o en el terreno o en áridos que están contaminados por procesos de plantas, minería, química, vertedero, aguas residuales, o sea, fuentes de sulfatos hay por minerales en distintas otras situaciones. El terreno, aguas que no son de mar, sino que aguas que vienen o de procesos industriales o de vertedero o de alguna situación específica de industria, y algún porcentaje referida al agua de mar, ¿ya? Entonces, por eso es que aquí dice, bueno, ¿dónde tiene sulfatos usted? ¿Solubles en el suelo o disueltos en el agua en partes por millón? Si yo voy a hacer una construcción, imagínense en el norte donde hay más si ustedes se van de Copiapó hacia el norte a trabajar algún día, o son de esa zona, sus familias o qué sé yo, sepan que allá sí que se tienen, sobre todo en Antofagasta, se tienen que preocupar de los sulfatos, porque los hay en el terreno, en las plantas donde se procesan áridos, hay en todos lados. Entonces, ¿qué es lo que me dice la norma? Mire, si usted va a hacer una construcción y una fundación, va a edificar lo que sea que edifique, un espesador de minería, por ejemplo, y va a montar esa estructura en un suelo que tiene sulfato, tiene que mandar ese suelo al laboratorio y calcular la cantidad de sulfatos que tiene presente. Y esos son los datos que aparecen aquí. Entonces te dicen, bueno, mira, si las cantidades de sulfatos solubles en el suelo que usted mandó a analizar a un laboratorio, porque no hay forma de saberlo mirando el suelo, o sea, no tengo ni una posibilidad, tengo que mandar ese suelo a un laboratorio, y ese suelo tiene sulfatos entre un 0,2 a un 2% en peso,
soluble en el suelo, entonces usted está en una condición de exposición severa, ¿vale? Eso significa esta tabla. Y esa condición a usted le dice que el grado de exposición del suelo donde usted va a fundar es un S2. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo. Lo mismo con el agua, con los sulfatos solubles o disueltos en el agua en partes por millón. ¿Ok? Ok. Entonces, yo digo, bueno, estoy en S2. Estoy empezando el proyecto. Imagínense, están en Antofagasta, tienen que hacer unos pesadores de minería gigantes, van a fundar. Hay indicios, alguien sabe de que ese suelo está un poco contaminado, tomo ese material, lo mando al laboratorio, el laboratorio me dice, usted está en este rango. Entonces yo sé a priori que tengo un S2. ¿Qué me dice la norma? Si usted está en un S2, que estoy aquí, entonces usted tiene que medir el porcentaje de expansión en barras que se hacen de mortero de cemento, unas barritas, se mandan al laboratorio, se hacen y se procesan en función de condiciones de exposición a sulfato. O sea, es como que yo hago una barrita de mortero de cemento y la sumerjo en esta cantidad de sulfatos que se supone que tiene mi terreno. Y esa barrita de cemento en el laboratorio se miden las expansiones que sufre producto del efecto de los sulfatos. Otra de las cosas que se tienen que medir son los contenidos de aluminato tricálcico que tiene el cemento, que es un componente que trae el cemento dentro de su fabricación. Entonces aquí te lo restringen. ¿Qué es lo que te dice la norma entonces? Si usted va a estar en presencia de sulfatos, usted tiene que utilizar un cemento que se denomina sulforesistente, o sea que tiene un porcentaje de aluminato tricálcico dentro de su composición chiquitito como estos valores, porque el cemento normal que ustedes compran en ferretería, tienen que saber que este componente químico tiene un 12%, por ejemplo. ¿Ya? El cemento corriente que uno compra en la ferretería tiene 12% de C3A. Pero si yo estoy expuesto a sulfato, la norma me dice, usted no puede usar el cemento que es de la ferretería. Tiene que mandar a hacer o pedirle a una planta que le fabrique un cemento especial que tenga menos de un 6% de aluminato tricálcico. ¿Se entiende o no se entiende? Profe, una consulta. Dígame. En el porcentaje de expansión, ¿a qué se refiere a 6 meses? Ah, es lo que dura el ensayo. Es súper largo. Entonces, piensa tú que si vas a partir un proyecto de minería, por ejemplo, tienes que partir por hacer esto, porque cuando partas el proyecto, estos resultados ya los tienes que tener. Hay unos ensayos de expansión que son un poquito más breves, pero son de 3 meses, mínimo, con otra normativa, con otra norma técnica, porque aquí está haciendo referencia a la STMC 1012, hay otra norma STM que hace unas briquetas o una barrita de mortero más pequeña, y a los 3 meses más o menos tienes algunos resultados. Okay. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Profe, es porque el hormigón a los 6 meses o la cantidad de meses que sea, a esa cantidad de meses es la que se va a expandir. Se supone, puede que se expanda al mes, y ahí estamos en una condición súper grave, pero dice, de hecho aquí dice, en el cemento utilizado de cumplir con al menos uno de los dos requisitos del grado de exposición, y en el caso que el cemento no cumpla el requisito de expansión a 6 meses, o sea, normativamente, digamos, se puede utilizar siempre que la expansión no sea mayor que 0,10%, 0,1% a un año. Entonces, claro, tú tienes que medir en meses cuánto se te está expandiendo el hormigón, porque si eso es así, si tú proyectas la estructura, vas a tener expansiones muy elevadas y la estructura se te va a... Aquí te muestro cómo quedan, ¿vale?
se producen expansiones internas en la masa de hormigón que lo que hacen es empezar a generar una fisuración en mapa extrema y después se te va dilatando esto y alcanza deterioros como los que les marco aquí en el círculo amarillo. O sea, fíjate que aquí hay una muestra con un curado normal, la de la izquierda, el ataque por cloruros que no pasa nada, y aquí donde ya veo los áridos, se salió todo el recubrimiento, va de adentro hacia afuera el daño, ¿ok? O sea, todos los productos de expansión, los daños se producen desde dentro de la masa de hormigón hacia afuera, a diferencia de otros agentes agresivos como los cloruros. Profe, ahí la imagen que mostró, ¿qué significa NAC y RAPC? Esto no son las marcas de las probetas, es que esto es de un estudio gringo. Ya, No tiene nada que ver con ya, gracias. con la nomenclatura básica de este tipo de cosas, no. Así que no te preocupes. Lo que pasa es que estas son muestras que se sometieron de un paper en inglés donde se sometieron a distintos tipos de ataques, con distintas soluciones de sulfatos, de cloruro, sulfato de sodio, sulfuro, etcétera. Entonces, que son nomenclaturas internas del estudio, ¿ya? Vamos, chicos. Entonces, después de eso, si se fijan, entonces aquí me dice cuáles son los requisitos del cemento para el contacto con sulfatos. Ahora, si por ejemplo yo le digo a una planta, mira, estoy en una condición severa de sulfatos en el terreno, véndeme un cemento con un contenido de aluminato tricálcico, que es el componente en el fondo. ¿Por qué me restringen este componente químico del cemento? Porque este es el que se mezcla con los sulfatos y crea expansión, ¿ya? Entonces, lo que me dicen es, bueno, véndeme un cemento sulfo resistente. Perfecto. Puede ser que esto lo haga internamente la planta cementera, no lo tenga que hacer yo, ¿ok? Entonces, la planta ya me da estos resultados y me dice que las expansiones de ese cemento cumplen con la norma. Por eso es que aquí dice, debe cumplir con al menos uno de los dos requisitos. Entonces, si esto ya lo tiene medido la planta cementera y me puede vender uno de estos dos cementos, bueno, compro el cemento. Listo. Fabrico hormigón con ese cemento, pero la norma además me dice, bueno, estábamos en el S2, ¿no es cierto? Una exposición severa. Usted mínimo, dice la norma, tiene que hacer o diseñar un hormigón G30. No puede hacer menos que eso. O sea, tengo que tener más de 30 megapascales en el hormigón de mi estructura. Ese G30 tiene que tener o una dosis mínima de 340 kilos por metro cúbico, porque podría ser que yo utilizara menos dosis y llegara igual a esa resistencia mecánica, pero también te está exigiendo que tengas esos kilos de cemento por metro cúbico, de ahí para arriba, digamos, y además te habla de la profundidad de penetración de agua que tiene que haber. ¿Qué significa esto? Esto significa el grado de permeabilidad que va a tener el hormigón, o sea, cuántos poros accesibles te permiten tener en esa mezcla de hormigón para un hormigón en contacto con sulfato. Si se fijan, yo ya me mareé, o sea, son hartos requisitos los que tengo que cumplir. Entonces, vuelvo atrás, estoy en un... Profesora, Sí. si hay una especificación que de otra agente que me choca con ese G30 que tengo que tener ahí, ¿qué hago? Tienes que usar, si por ejemplo tu otra ¿Qué especificación... prima acá? ¿Ah? Si tu ¿Qué especificación, prima? tienes que tomar el hormigón, el más grande. Por ejemplo, si tu otro agente agresivo te dice G25, uno, y el otro te dice que el mínimo es G30, tienes que usar G30. Elegir la mayor resistencia mecánica entre los dos agentes agresivos con los que estás peleando, digamos.
y de ahí para arriba, si ese es el mínimo en realidad, porque es a lo mejor, imagínate que tu estructura, en el caso de la minería, tienen que recibir carga súper alta, entonces les pasa a ellos les puede dar lo mismo en tu proyecto el G30, porque en realidad él tiene que usar un G50, entonces está sobrado, le da exactamente lo mismo, ¿vale? Si es una estructura de menor capacidad portante, entonces ahí, claro, oye, pero a mí con un G20 me basta, sí, pero con tus agentes agresivos no puedes usar menos de un G30. Ah, pero tengo cloruros, pero no tan severo, y con eso tengo un G25. No, sigues con el G30, siempre el mayor. Gracias. Ok. Y si tienes otras condiciones como estas, dosis mínimas de cemento, profundidad de penetración, con dos agentes agresivos que se cruzan, siempre elige el mayor para poder solventar los dos tipos de agentes agresivos. Entonces, grado de resistencia mecánica, dosis mínima de cemento en la recetita, y luego cuál es la cantidad de poros que yo puedo tener. Y esto se mide a partir de un ensayo que se llama permeabilidad y que es a partir de la penetración de agua. Ya les voy a mostrar cómo funciona eso. Ahí tienen fotos del ataque por sulfatos, otras fotos de las expansiones que se producen, es como que se empieza a reventar de adentro hacia afuera, ¿ya? Más una fisuración en mapa importante. Aquí tienen agentes, por ejemplo, que provocan corrosión. Esta es otra tabla de la norma. Y entonces te dice, bueno, aquí tiene un agente externo, elijamos cualquiera, no sé, uno que sea importante, el muy severo, por ejemplo, ¿ya? Aquí hay agentes externos, dice, bueno, no tengo nada, desde nada hasta CO2, dióxido de carbono, que esto produce carbonatación, y lo que hace básicamente el CO2 es bajar el pH del hormigón y dejar el recubrimiento ya no pasivo, sino activo, y eso hace que las armaduras de refuerzo se terminen corroyendo por efecto de que no tienen una pared que los contenga, en términos químicos, no físicos, ¿okay? Y luego los cloruros, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si pensamos en una estructura del borde costero, yo tengo cloruros, y estos cloruros me están afectando la estructura con ciclos de humedad, fuente externa, pueden ser provenientes de productos descongelantes, sal, agua salobre, agua de mar o salpicaduras del mismo origen. Piensen en cualquier estructura del borde costero que está con esta variación de mareas, que choca la ola, baja la ola, qué sé yo. ¿Okay? Entonces tengo una condición muy severa, y el grado que me dice la norma que voy a tener es un C2-C. Ahí tienen una estructura, ¿no es cierto?, expuesta a ambiente marino con todos los daños que conlleva la corrosión por armadura. Estructuralmente, esto pierde capacidad portante porque se empiezan a cortar los estribos, la armadura de tracción, en los casos de las vigas, está súper intervenida, y todo lo que tiene que ver con los pilares y la estructura en general, digamos. ¿Ya? Estas son las cosas que les digo yo que son ya parte de patología, pero que les muestro algunas fotos para que tengan una idea de que si yo no considero las restricciones que me da la norma, mi estructura va a terminar así, ¿vale? Entonces, tengo el C2-C, y entonces la norma me dice, bueno, usted está en este grado de exposición, C2-C. Otra vez, mínima resistencia, G35, ya subimos. Dice aquí que para ese grado debes cumplir con el mínimo grado de resistencia y con uno de los requisitos, nuevamente, o pones una dosis mínima de cemento o te preocupas de la permeabilidad que tiene tu mezcla. Si yo quiero hacer las dos cosas, genial, pero al menos tienes que hacer una. Entonces, Profe, dígame. una consulta. ¿Esa estructura que tiene corrosión, tiene algún tipo de mantención como para poder arreglarla o mejorar un poco su aspecto? Siempre se puede reparar, reforzar y qué sé yo.
dentro de patología, que es el ramo que les decía yo que yo hago, yo les enseño a diagnosticar y a poder determinar si en base a la resistencia residual que se puede calcular en la estructura, qué es lo que tengo que hacer. Hay estructuras que después de hacer el cálculo te da que lo mejor es demolerla, porque la intervención es tan cara que no vale la pena. Pero Claro. muchas de estas estructuras sí se pueden reparar, y si está en juego la capacidad aportante, vale decir, esta estructura está tan débil en términos de armadura o qué sé yo, y lo que hay sobre ella está en peligro, entonces tienes que entrar a reforzar, por ejemplo, ¿ya? Todos esos procesos, obviamente, el reparar tiene un valor, el reforzar tiene otro mucho mayor, y el demoler, bueno, a veces no hay nada más porque no, claramente no se puede hacer otra cosa. Fíjense, bueno, parece que tenía abierto introducción aquí yo, la clase de introducción, yo les mostré a los chicos el martes, junto con ustedes, esta noticia, que es de julio del 2020, donde en Madrid se cierra el tráfico de este puente porque le encontraron unos daños estructurales súper importantes, y la solución, fíjense aquí, fue demoler la estructura de manera controlada de forma inmediata. Esa fue la solución después del estudio de patología. Y uno mira este puente y dice, chuta, o sea, no, claro, en esa foto no se ve tan mal, pero hay que ver cómo está la estructura por debajo, ¿ya? Que sería parecido, no es una estructura que esté sometida a corrosión, esa estructura tenía fisuras por daños por capacidad de carga, ¿ya? Fisuras que tienen que ver con estructuras, fisuras estructurales. En este caso tenemos problemas de corrosión por efecto de los cloruros, porque si se fijan aquí hay agüita, esto está sometido al agua de mar. Y estas pilas que ven aquí también están verdes, y si miramos más abajo van a estar llenas de incrustaciones microbiológicas que también causan corrosión en el acero de refuerzo más lento, pero también te las debilitan. Entonces sí, o sea, yo después de hacer un diagnóstico, evaluar la cantidad de acero que te queda disponible, si estas barras se cortaron o no, si las tienes que reemplazar. Claro, mucho de esto se puede reparar y hay formas de repararla que quedan perfectas. O tengo que hacer demoliciones parciales, puede que si esta viga está en muy mal estado, solo hago demolición de esto y el resto lo puedo reparar. Así que sí, hay miles de cosas que se pueden hacer, ¿vale? No todo se puede tirar abajo. Vale, entonces la norma, si se fijan, funciona, todas las tablas tienen la misma estructura. Primero, detectar el grado de exposición, ver qué resistencias mínimas me piden, ver si hay alguna cosa adicional que tengo que medir, y en general, para todos estos tipos de exposiciones, la norma me está sugiriendo o medir o definir dosis mínimas de cemento o medir la permeabilidad, ¿ya? Les voy a explicar brevemente qué significa medir la permeabilidad. Lo que se hace es poner unas probetas, que pueden ser las normas extranjeras, usan cilindros, normas chilenas pueden ser cubos o cilindros, cubos en general, pero lo que se hace es someterlo a una columna de agua durante un tiempo. Después lo van a ver ustedes en detalle probablemente en el laboratorio, voy a pedir que se los expliquen, pero aquí voy a pasar más rápido en beneficio de que podamos ver más materia, ¿ya? O sea, me refiero que no voy a ver estrictamente todos los detalles del ensayo. Y entonces también tienes grados. Por ejemplo, si estamos en un grado P2, donde el hormigón está siempre en contacto con agua, puede tener ataque químico, ¿no es cierto? Los cloruros y qué sé yo. Entonces, aquí la profundidad de penetración de agua me dice que tiene que ser menor a 20 milímetros. ¿Cómo se mide eso? Bueno, aquí lo tienen en un cubo. Aquí les pongo la fuente Melón Hormigones, porque estas fotos me las robé de unos documentos de Melón, porque yo no hago este ensayo en el laboratorio, si no les habría sacado fotos mías del laboratorio, pero hace años que ya no hacemos este ensayo. Digamos que se dejó de hacer durante mucho tiempo, y ahora con la renovación de esta norma como que se restituyó el ensayo. Entonces, bueno, pero yo no lo tengo en el laboratorio, así que por eso aquí les pongo, siempre que me robe fotos de otros lados les voy a poner de dónde me las robe.
Y bueno, este cubito, si se fijan aquí, está puesto sobre un soporte, tiene una columna de agua, se mide la cantidad de agua que se aplica. Después ese cubo se rompe a hendimiento, vale decir, se ponen unas barras de fierro, aquí una abajo, una arriba, se rompe por compresión, digamos, pero esa barra hace que este cubito se parta por la mitad. Y entonces, cuando miro cada mitad, fíjense que aquí está cómo penetró el agua. Este es el circulito de penetración de agua, cómo penetró el agua. Y tú mides a las distintas alturas y sacas un promedio, digamos, de la mayor penetración, y eso se sacan unas 3 o 4 o 5 lecturas aquí para promediar en la parte más alta, porque si se fijan, es irregular, y esa es la razón por qué esta norma o este ensayo durante muchos años fue como que criticado, porque dependía mucho del ojo del laboratorista, digamos. O sea, no era una cuantificación así, un dato que te da una máquina, no. Tú mides con la regla y tienes que medir unas 3 o 4 medidas en la sección mayor de penetración. Y esos son los milímetros que aparecen aquí. ¿Ok? Estos menor a 20 milímetros son los milímetros que se miden de penetración ahí. ¿Se entiende? ¿O tienen alguna duda? Profe, yo tengo una duda con respecto Dígame. al agua. ¿Dónde está el agua que no lo noté en la imagen? Ah, es que no se ve aquí arriba, aquí hay un tubo con agua. Ah, Aquí donde está este vial, arriba hay unas mangueras que están tirando agua. Aquí arriba tampoco se ven. Bueno, aquí hay una bomba de agua con unas mangueras que ponen el agua aquí arribita, ¿ya? El equipo que teníamos en el laboratorio tenía unos tubos hacia arriba donde tú los llenabas de agua y a medida, bueno, uno tenía que estarlos monitoreando, si bajaba el agua, volver a llenarlos para tener siempre la misma columna de agua sobre el cilindro. entonces el agua penetra sobre la superficie del cubo. Sobre la superficie del cubo, claro, aquí en este circulito que vemos en el cubo a mano izquierda, como que solamente en esa área pones el agua a presión, ¿vale? Durante unos días. Okay. Y ahí empieza a penetrar por los poritos del hormigón. Entre más poroso el hormigón, más penetración de agua tiene. Si tienes menos poros, menor va a ser el valor que vas a leer aquí. Entiendo. ¿Sí? Sí. Vale, entonces este valor que ustedes han visto en estas tablas de profundidad de penetración de agua viene de este ensayo, ¿ya? Entonces la norma te dice, bueno, mida esto o póngale más cemento a la cosa. Y bueno, te pone un montón de restricciones también en el tema de las partidas de hormigonado, porque si tú no controlas la compactación y todas las otras faenas que tienes que hacer, bueno, la permeabilidad va a aumentar nivel Dios, ¿ya? Vale, hasta ahí voy a llegar con el tema de los agentes agresivos. En la norma hay muchas tablas, yo les hice un resumen porque no, tampoco los quiero marear demasiado con eso, pero para que sepan que esas son consideraciones básicas que hoy hay que tener. Otra de las cosas que especifica la norma son los requisitos para los materiales constituyentes, entonces yo aquí como los vamos a ver uno a uno, la próxima clase vamos a partir con áridos, cemento, aditivos y qué sé yo, no me voy a extender en esto porque lo vamos a ver todo en detalle más adelante, pero la norma también tiene consideraciones aquí para que sepan que en ese documento se pueden apoyar para las clases que nos vienen. Después también la norma especifica requisitos en el diseño de mezcla y entonces te dice, bueno, cuando usted diseña mezcla, aquí los objetivos son los siguientes. Definir una resistencia especificada, decidir una trabajabilidad, vea los requisitos de durabilidad, que son los que hemos estado viendo en detalle, ¿no es cierto? Otros requisitos complementarios también aparecen allí. Tienes que revisar el origen de los materiales con los que vas a hormigonar. Tienen que tener claro que no siempre yo voy a tener la posibilidad de comprar hormigón a una planta que tiene todo absolutamente controlado. Hay muchas veces donde tengo que yo fabricar el hormigón. Durante el mes de julio y en este mes de agosto hemos hecho en el laboratorio cerca de 20 dosificaciones para obras que se están ejecutando aquí en la quinta región. Dosificaciones de mortero, de estuco, de pega de ladrillo, qué sé yo,
y dosificaciones de hormigones de hasta G25. Hay obras que tienen mini plantas de hormigón donde ellos mismos fabrican sus hormigones, ¿vale? Entonces compran el cemento, compran los áridos y en su planta fabrican hasta un G20, G25. De ahí para arriba los hormigones los compran. ¿Okay? No son todas, pero hay muchas, hay varias empresas que hacen eso y lo que hacen es que le piden a un laboratorio que les haga la receta y en este caso somos nosotros los que estamos haciendo ese trabajo. ¿Qué es lo que hago yo? Hago la receta y luego hago un hormigón de prueba en mi laboratorio y pruebo la receta. Porque en el fondo, si él quiere un G25, mi receta tiene que dar G25. Entonces tengo que probarla. ¿Okay? De ahí lleno probetas, las ensayo y todo lo demás. Entonces, además tengo que evaluarle los áridos, decirle si los áridos son buenos o malos. En este caso nos tocó que las dos empresas, por ejemplo, los lugares donde compraron los áridos eran de súper mala calidad y de hecho dieron malas resistencias. ¿Vale? Entonces son variables que tienen que considerar que no siempre van a estar comprándole a un camión o a una premezcladora la mezcla. En el norte también, en el sur pasa mucho también que hacemos muchas dosificaciones. Y luego, en el diseño mezcla, otra de las cosas importantes que se definen son la trabajabilidad que está asociada a la geometría del elemento, a la cuantía y diámetro y disposición del refuerzo, que ya se los he comentado, ¿no es cierto? El asentamiento de cono, ¿de qué depende? De todo esto, pues de la colocación en obra, o sea, lo voy a descargar de la canoa del mixer o lo voy a tirar en una bomba a 50 metros. Lo voy a tirar por capacho, voy a usar cintas transportadoras, lo voy a tirar por carretilla, ¿en qué método de transporte lo voy a colocar? De eso va a depender también la trabajabilidad que yo requiera y qué terminaciones superficiales necesito. El diseño de mezcla obviamente define las dosis de cemento, de áridos, de aditivos, el contenido de aire, verifica los volúmenes. Esto es lo mismo que hago yo en el laboratorio, ¿vale? Tengo una mezcladora un poco más grande que esta y voy haciendo hormigones de prueba en pequeño volumen para verificar la dosificación. La norma también, bueno, la norma especifica un método de dosificación, ustedes van a aprender otro, pero que también es por los métodos ACI, súper fácil de hacer. La norma especifica qué equipos se tienen que usar para el mezclado, cómo ajustar la docilidad, cuáles son las tolerancias de medición de los materiales. O sea, si ustedes están haciendo hormigón en obra, tienen que saber que los áridos, el peso que tienen en la dosificación, no puede variar entre un más o menos 3% del peso total, por ejemplo. La norma también da todas las condiciones de los plazos de transporte a la obra. Aquí estamos con repetición. ¿No es cierto? Aquí les muestro distintos tipos de colocación, pero los vamos a ver en detalle más adelante. Ahí tienen el uso de bombas en una estructura. También aparecen en la norma el hormigonado en casos especiales de exposición. Yo tengo certeza que el 99% de los alumnos, cuando tiene que estudiar tiempo frío y tiempo caluroso, no se acuerda de que en la norma 170 tiene material de estudio para complementar las clases. Incluso, no estoy segura, pero creo que hay hasta ejercicios de madurez, los que están dando por segunda el ramo. No sé si tomaron la norma, contradíganme si es verdad, pero yo creo que el 99% no se acuerda nunca de que todo lo que ven en clase está en la norma y lo pueden complementar, ¿vale? Más que googlear en cualquier lado. O sea, ese documento les sirve para todo el curso. Habla de las juntas de hormigonado, la norma habla del tiempo caluroso, habla del tiempo frío, que es lo mismo que está en las clases, con más detalle. Probablemente nosotros les damos más ejemplos prácticos, pero se pueden apoyar en la norma para todos estos temas. Compactación, curado y protección, los métodos de
los plazos de curado, cómo hormigonar en agentes agresivos, o sea, aparece absolutamente todo. Como vamos a ver estas clases, vamos a tener una clase completa de compactación, una clase completa de curado, no me voy a detener en esto, ya. Solo quiero que vean que todo esto está en la norma. Algo en lo que en general yo no hago mucha, no me detengo mucho ni explico mucho, que tiene que ver con el sacado moldaje y el desimbre de las estructuras de hormigón, porque mucho de esto ustedes lo vuelven a ver en edificación. Entonces, como que en general yo me concentro más en las partidas de hormigonado que en el sacado moldaje, ¿vale? Pero alguna cosita por ahí vamos a ver en detalle, sobre todo en hormigones especiales. Y la norma también te especifica cuáles son los plazos mínimos para sacar los moldajes en función del tipo de estructura. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque esto está asociado a la resistencia mecánica que tienen estos elementos al momento de hacer el desmolde. O sea, yo no puedo sacar los moldajes si esta estructura todavía no tiene la resistencia para soportar la carga de lo que yo vaya a poner encima. Si yo estoy haciendo este muro, ¿no es cierto?, y vemos que la armadura está tirada para el segundo piso, bueno, este muro tiene que ser capaz de resistir el hormigonado del muro siguiente, y para eso tiene que tener una capacidad de carga admisible, ¿ya? Entonces, también estos plazos de desmolde que aparecen aquí están supeditados a la resistencia que tenga el elemento estructural. Por eso es que aparecen que el mínimo de desmolde, o sea, no antes de este plazo, uno puede sacar los moldajes de muros o vigas largas, fondos de losas, puntales de viga, etc. Ups, perdón. Otras de las cosas que aparecen en la norma son los ensayos, que esto ustedes lo van a ver conmigo, lo van a ver con los chicos, los ayudantes en el laboratorio, van a ver en detalle cómo se hace cada uno de estos ensayos, están las normas de referencia que se las voy a dejar en el navegador, y los criterios de aceptación o tolerancia que tenemos para los ensayos de control. Esto también lo vamos a ver en las clases de control de calidad, pero para que sepan que en la 170 también vuelven a aparecer y ahí se pueden ayudar o complementar cuando veamos esa materia. También te dice qué otros ensayos complementarios puedes hacer y las tolerancias para los valores o los resultados que yo obtengo de esos análisis. Y aquí, ¿se acuerdan del hielo-deshielo? Aquí está la medición del contenido de aire, que lo van a aprender ustedes a hacer en el laboratorio. En forma virtual, por supuesto, porque si estuviéramos en forma presencial, estaríamos con el equipo, lo llenaríamos y haríamos todos los ensayos in situ, con hormigón fresco. Pero bueno, nos tocó un año difícil, así que lo van a tener que ver en videos o virtual, no tengo idea. Y claro, aquí está la norma y la tolerancia. O sea, el valor que yo mida tiene una tolerancia un más o menos 1,5% de error. A eso se refiere la tolerancia. Y otros análisis que aparecen, estas son fotos mías del laboratorio, ¿no es cierto? Son después los testigos de hormigón, que son núcleos que se sacan del hormigón cuando ya está endurecido, y donde yo puedo medir, por ejemplo, el espesor en el caso de un pavimento, como se está haciendo aquí, saco un núcleo y mido cuál es el espesor, porque los pavimentos se recepcionan por resistencia mecánica y por espesor de la carpeta. Y luego aquí hay otros que son estructurales, que son los que ven aquí, que medio se desarmaron, ¿no es cierto? Y yo puedo evaluar en detalle la configuración del hormigón, la resistencia mecánica, el espesor y otras variables como la permeabilidad, la cantidad de poros, o incluso visualmente puedo determinar algunas cosas. Profe. Dígame. Tengo entendido que los testigos se sacan para sacar como el espesor, ¿cierto? A veces, en los pavimentos sí. ¿Y la densidad? Y la densidad, sí. Ya. ¿Cuánto es el rango de yo poder equivocarme en el espesor? ¿Cuánto te puedes equivocar en un pavimento? Sí. Bueno, las tolerancias están dadas o por, en el caso del MOP, por el manual de carretera, te especifica más o menos cuánto espesor puedes tener, dependiendo del tipo de carpeta que hagas,
Y en el caso de los pavimentos urbanos, como, no sé, en Viña, Valparaíso, Quilpué, donde estés pavimentando, el manual del MIMBU te da las tolerancias. No estoy ya. Más o menos 1 centímetro, más o menos 2 centímetros del espesor que tú tienes, más o menos 10, mucho, 5, creo que es más o menos 5 centímetros. En pavimento. En pavimentos, y hay otras tolerancias para las veredas, para las calzadas, depende, se los puedo subir al navegador si lo quieren ver, así como de memoria no me lo sé, porque depende mucho, en algunos casos, del espesor máximo que tiene, o sea, hay rango, ¿vale? Ya, porque no es una sola tolerancia. Tengo entendido que por testigo hay multas. Sí, sí, añadía. No se pueden sacar más de 3. Sí, o sea, tú puedes sacar en un paño mínimo 3 testigos. Luego se miden las tolerancias del espesor que tenía que cumplir el contratista respecto del que te entrega el laboratorio. Y ahí la ITO o el mandante, en este caso el Servio, aplica las multas. Si están por debajo de las tolerancias exigidas, los hacen demoler. A veces recarpetear, depende. ¿Vale? Entonces ahí, ojo, porque a veces los contratistas van y sacan testigos donde tienen más espesor y chamullan, porque no siempre les quedan los pavimentos exactamente todos iguales, todos nivelados. Entonces tienen partes donde, ponte tú, les das, por decirte algo, 12 centímetros y avanzas unas cuadras más allá y les da 8 centímetros. Y el espesor era 12, por decirte algo, 15, no sé. El espesor de pavimento depende de las cargas que vaya a tener que soportar. Así que no es el mismo para todos los sectores. Y en acera es más pequeño todavía. 7, 8 centímetros. ¿Vale? Gracias. Ya, y bueno, hay ahí tiempos de fraguado, que son otros tipos de ensayo que normalmente se hacen a túneles, ¿cierto? Donde mido la resistencia en segundos, minuto al minuto, la resistencia mecánica a un hormigón que fragua casi instantáneamente. Y bueno, ensayos, ya me estoy súper pasada de la hora. Y nada, bueno, aquí trazabilidad del hormigón colocado, no mucho más, ¿ya? O sea, la norma tiene casi toda la materia que nosotros vamos a ver en el curso, para que tengan claro que es un documento de apoyo y de obligación que se lean. Bueno, ya chicos, gracias por todas las preguntas, por la participación. Cuénteme. ¿Le puedo hacer la última pregunta? Sí, dígame. Como hubo una escasez de árido rodado, ¿cree que podría haber una escasez de árido chancado de proceso industrial? O si ya hay en algún lugar. Bueno, sí, pues también están restringiendo todos los departamentos como medioambientales, también empiezan a restringir la extracción de áridos de cantera, sobre todo si están cerca de alguna zona protegida. Entonces, sí, o sea, en el mundo, digamos, en otros países, también están restringiendo el chancado de material, la explosión o la extracción desde cantera. Sí, así que en algún minuto es probable que nos quedemos sin árido, y por eso también en muchos países de Europa se está usando el árido reciclado. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? El producto de demolición, por ejemplo. Todo lo que se demuele, de hecho aquí hay empresas, yo estoy trabajando hace como 2 años con empresas que tienen departamentos de impacto ambiental, y todo lo que demuelen dentro de la obra en construcción se va a una planta chancadora y se reutiliza como árido para hacer bases granulares. Estamos investigando si sirve para hacer hormigón, pero sí. Y en otros países hay plantas de chancado de material de demolición. Y todo eso se transforma en árido. Entonces, claro, están vislumbrando que en el futuro va a haber problemas con la extracción de árido.
tanto de ríos, que ya lo hay, como de las canteras que por temas naturales no sé hasta cuándo se van a poder explotar. Ya, gracias. ¿Vale? Ok. Ya chicos, que estén súper bien, cuídense mucho, nos vemos el martes. Hasta luego, profe. Chao, profe.